La fuerza normal es igual a, lo tengo aquí, acá, menos fuerza peso en el eje Y, menos la parte Y de la fuerza aplicada. Entonces, menos esto, menos con menos hace más. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Hola, sean bienvenidos y bienvenidas a esta clase de Fundamentos de Mecánica. En clases anteriores revisamos las leyes de Newton y los diagramas de cuerpo libre. Te voy a dejar los enlaces por acá, en alguna tarjetita por ahí arriba para que los vayas revisando. Ahí los voy a ir dejando para que no te pierdas con esas cosas. Lo que vamos a hacer ahora es revisar estos ejercicios donde vamos a aplicar las leyes de Newton y los diagramas de cuerpo libre a la resolución de problemas. Vamos a resolver estos problemas paso a paso. Así que es probable que los desarrollos se vean un poco largos, pero eso es solamente para que nadie se pierda en los detalles. Después, si tú logras comprender el porqué de cada cosa, vas a poder tomar estos desarrollos y simplificarlos y dejarlos a tu gusto. Ahí tú lo puedes depurar a tu manera. Ya. Vamos a comenzar con el primer ejercicio. Y lo que vamos a hacer es copiar esta cuestión y llevarlo al lugar donde tenga espacio para hacer los desarrollos. Voy a poner por acá. Ya, veamos qué dice este primer ejercicio. Esta cuestión nos dice lo siguiente. Dice, un bloque de 15 kilogramos es puesto sobre una superficie horizontal. Entre el bloque y la superficie hay un roce estático mu E, de 0,55 y un roce cinético de 0,31. ¿Cuál es la fuerza mínima necesaria para que el bloque se ponga en movimiento? Esa es la parte A. Y la parte B dice, calcule la aceleración del bloque cuando éste se pone en movimiento debido a la fuerza obtenida en el inciso anterior. Ya, entonces, ¿cómo resolvemos esta cosa? Pongamos aquí solución. Vamos a partir con la parte A. ¿Cuál es la fuerza mínima necesaria para que el bloque se ponga en movimiento? Entonces, siempre antes de iniciar un ejercicio de física, lo primero que tienes que hacer es el dibujo. Vamos a dibujar nuestro bloque puesto sobre la superficie horizontal. Ahí está. Entonces, este bloque tiene una cierta masa y por lo tanto tiene un peso. Hay una fuerza, peso. Asociado a este peso, como un par acción-reacción, hay una fuerza normal. El peso es igual a menos mg y vamos a poner nuestro sistema de referencia orientado de esta manera. X e Y. Como estos forman un par acción-reacción, esta cosa va a ser mgi. Sobre este bloque vamos a aplicar una fuerza. Lo vamos a tirar, ¿cierto? Una fuerza aplicada. Y debido a esta fuerza aplicada va a aparecer en la dirección contraria una fuerza de roce. Ahora, en el inciso A dice, ¿cuál será la fuerza mínima necesaria para que el bloque se ponga en movimiento? Lo que estamos haciendo es aplicar una fuerza y lo que vamos a hacer es ver cuál es la fuerza máxima antes de que este desgraciado entre en movimiento. Esa fuerza máxima antes de que esta cosa entre en movimiento es la fuerza mínima para que el bloque se ponga en movimiento. Cualquier otra fuerza mayor lo pondrá en movimiento. Es un poco enredado de decir, pero ese es el chiste. Vamos a empezar a aplicar fuerzas hasta llegar a la fuerza que produce el movimiento. Y esa fuerza límite que produce el movimiento es la fuerza mínima necesaria que estamos buscando en el inciso A. Entonces, sabemos que estas dos cosas son par de acción-reacción y esto que están horizontales también, porque en principio en el inciso A el objeto está en reposo. Ahora, ¿cómo es la fuerza de roce estático? Y además de estático es el máximo. La fuerza de roce estático máximo. La fuerza de roce estático máximo es igual al coeficiente de roce por la magnitud de la fuerza normal. Y esta cosa, si nos fijamos en la orientación del sistema, está dirigido contrario al eje X. Así que le ponemos un menos X. Esta cosa de acá es igual a menos mu estático, coeficiente de roce estático, por la magnitud de la fuerza normal, que es mg, X. Y ahí tenemos el roce estático máximo. Esta cosa tenemos que igualarla a la fuerza aplicada. O mejor dicho, mejor escribimos esto. La sumatoria de las fuerzas sobre el eje X tiene que ser igual a 0. Esto implica que la fuerza de roce estático máximo más la fuerza aplicada, estas dos cosas,
Tiene que ser igual a 0. ¿Por qué tiene que ser igual a 0 esta cosa? Porque, como ya dijimos, estos forman un par acción-reacción. Yo aplico una fuerza y aparece un roce. Y lo que estoy haciendo es aplicar la fuerza más grande posible antes de que este desgraciado se ponga en movimiento. Ya, entonces, esto es equivalente a decir que menos mu estático mgx más la fuerza aplicada tiene que ser igual a 0. Y esto de acá es equivalente a decir que la fuerza aplicada tiene que ser igual a esta cosa, mgx. Y ahí está. Ahí está hecha las cuentas. Ahí está calculada la fórmula. Ahora lo único que tenemos que hacer es reemplazar los datos. Tenemos mu estático igual a 0,55. El peso, bueno, en realidad la masa, la masa igual a 15 kilogramos. Y la gravedad, 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Estos son nuestros datos. Nos los vamos a llevar. Tomo estos datos y los dejo por aquí cerca. Ya, aquí está. Entonces, tenemos nuestros datos, mu estático, masa y gravedad. Estas cosas las metemos en la fórmula. Y aquí tenemos que la fuerza aplicada tiene que ser igual a 0,55 por la masa, 15 kilogramos por la gravedad, por 9,71 metros sobre segundo cuadrado, X. Ahora lo único que tenemos que hacer es meter todo esto en la calculadora y ver cuánto nos da. Esa cuestión nos queda 0,55 por 15 por 9,81. Y esto nos da 80,9325 Newton. Y esto está sobre el eje X. Y ahí está la fuerza aplicada. Entonces, esa es la fuerza aplicada que estamos buscando en el inciso A. ¿Cuál es la fuerza mínima necesaria para que el bloque se ponga en movimiento? Es esta que calculamos acá. Aquí lo que hay que tener presente es que la fuerza mínima para el movimiento es igual a la fuerza máxima en reposo, ¿sí? Entonces, lo que yo calculé fue esta, la fuerza máxima en reposo, la fuerza máxima que yo le puedo aplicar al cuerpo mientras este se mantenga en reposo. Si yo le aplico un poquito más, entra en movimiento. Y por eso decimos que son iguales. La fuerza mínima para el movimiento es la misma que la fuerza máxima en reposo. Ya, ahora vayamos a la segunda parte, la parte B. Calcule la aceleración del bloque cuando este se pone en movimiento debido a la fuerza obtenida en el inciso anterior. Entonces, esta fuerza que calculamos acá es un caso límite. Recordemos que tenemos el bloque aquí puesto sobre la superficie, le aplicamos esta fuerza A, la fuerza aplicada, y este aún sigue en reposo, pero lo que vamos a hacer es imaginar que viene una pluma flotando así y toca esta cosita. Como le aplica una pequeña fuerza que supera, ¿no es cierto?, sumado a esto, un poquito mayor, se va a poner en movimiento. Va a empezar a moverse. Y cuando ocurra el movimiento, ya no va a aplicar el roce estático, sino que va a aplicar el roce cinético. El roce cinético es menor que el roce estático en este caso. Y lo que va a ocurrir es que la fuerza de roce va a ser menor. Y como va a ser menor, este cuerpo se va a empezar a acelerar. Así que vamos a la parte B. Hacemos de nuevo nuestro diagrama de cuerpos. Se llama cuerpo libre. Tenemos nuestro bloque. Este tiene su masa, por lo tanto tiene un peso. Fuerza-peso tiene la fuerza normal. Esta cosa fue con un par acción-reacción. Está la fuerza aplicada. Y en el otro extremo tenemos la fuerza de roce cinético. Bueno, fuerza roce cinético. Entonces, hacemos el equilibrio de fuerzas. Estos dos de nuevo son un par acción-reacción. Pero en este caso, en el eje X, como esta fuerza aplicada supera al roce, va a haber movimiento, va a haber un cambio en el estado de movimiento. Ponemos aquí el eje X, el eje Y. Entonces, vamos a calcular la sumatoria de todas las fuerzas sobre el eje X. Esta flecha va arriba de la fuerza. Ahí, todas las fuerzas sobre el eje X. Esta cosa es igual a la fuerza de roce cinético más la fuerza aplicada. Y esto, por la segunda ley de Newton, es masa por aceleración. Entonces, el roce cinético, esta cosa es el mu cinético por la magnitud de la fuerza normal. Y esta cosa queda... falta agregar la dirección. Está dirigido hacia atrás con respecto a esta cosa, así que le ponemos menos X. Así que esto queda menos mu cinético mgx.
Y la fuerza aplicada la tenemos, está aquí. Vamos a tomar la fórmula, no el resultado. Es más fácil así. Mu estático mgx. Así que tenemos acá la fuerza aplicada del inciso anterior es mu estático mgx. Reemplazamos estas dos cosas en esa expresión, en la segunda ley de Newton, y vamos a obtener lo siguiente: que menos mu cinético mg más mu estático mg, todas estas cosas están aplicadas sobre el eje x, es igual a la masa por la aceleración. Y aquí podemos simplificar las masas. Aceleración flechita. Esto implica que la aceleración es igual a mu estático g menos mu cinético g. Bueno, aquí puedo simplificar por g. Aquí para que quede más sencillo. Esto es g mu estático menos mu cinético x. Y aquí tengo la aceleración del cuerpo. Así que de nuevo solo tengo que reemplazar los datos y voy a obtener mis resultados. El mu estático lo tengo acá, así que lo voy a copiar y me lo voy a llevar. Lo voy a poner por aquí mientras tanto. El mu cinético lo tengo en el enunciado. El cinético es de 0,31. Entonces, mu cinético igual a 0,31. Lo voy a colocar junto con el estático y me los voy a llevar los dos juntos. Entonces, tomo esta cosa, lo junto con este aquí. Y estos dos me los llevo donde tengo las expresiones que acabo de calcular. Las llevo acá, ya. Vamos a juntar esto un poco y la gravedad igual 9,81 metros segundo cuadrado. Entonces, estas cosas las reemplazamos dentro de esa fórmula y a partir de eso tenemos que la aceleración del cuerpo es igual a 9,81 metros sobre segundo cuadrado. El mu estático es 0,55 menos el mu cinético, que es 0,31. Aquí se confunden un poco las letras. Este no es una E, es una C, por si acaso, mu cinético. Ya, queda así. Ahora tenemos que calcular ese 0,55 menos 0,31, así que 55 menos 31 me da 24. Esta cosa es 0,24 por 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Por lo tanto, el resultado va a ser 2,3544 metros sobre segundo cuadrado. Ahí tenemos la aceleración del cuerpo. Y ahí termina el ejercicio. Ya, ahora revisemos el segundo ejercicio. Ese lo tengo está por ahí dando vuelta. Es esto de acá. Lo voy a copiar. Y lo voy a colocar por aquí. Para tener espacio para la solución. Ya, este ejercicio dice así. Un bloque de 12 kilogramos expuesto sobre un plano inclinable. Si el coeficiente de roce estático es esta cosa aquí, mu estático igual a 0,03, determine el ángulo de inclinación máximo para el cual el bloque permanecerá en reposo. Ya, ¿cómo rayos resolvemos esta cosa? ¿Qué demonios podemos hacer aquí para encontrar ese ángulo máximo de inclinación del plano inclinado? Por aquí, solución. Solución. Entonces, lo primero hay que hacer el dibujo del problema. Tenemos un plano inclinado. Y este plano va a tener una inclinación alfa. Ese alfa lo podremos hacer variar luego. Entonces tenemos un bloque acá con su masa, ¿no es cierto? Tiene una masa M. Sobre este bloque actúan fuerzas y las vamos a dibujar. Vamos a construir el diagrama de fuerzas, el diagrama de cuerpo libre para este enunciado. Voy a mover esto un poco, a bajar por aquí. Ahí sí. Ya, primero tenemos la gravedad actuando hacia abajo, ¿cierto? Esta es la fuerza, peso. Y tenemos la normal a la superficie. Esta cosa va así. Esto va así. Ahora también tenemos el roce va a ir hacia atrás, hacia allá. Ese va a ser el roce. Fuerza, roce. Y va a ser un roce estático y va a ser el máximo. Porque queremos encontrar el ángulo máximo en que este bloque va a permanecer en reposo. Aquí va la fuerza normal. Ya, para resolver este problema hay que poner un sistema de referencia conveniente. Un sistema de referencia, o sea, un sistema de coordenadas. Sistema de coordenadas, una cosa así, ¿no es cierto? Aquí está el eje X y el eje Y. Y este sistema de coordenadas lo vamos a poner
orientado de esta manera, paralelo al movimiento del cuerpo. Lo voy a poner, a ver, voy a mover un poco estas cosas para que calcen un poco mejor. Ahí, se me fue la flecha de esta cosa. Ahí está. Ya, tenemos, ese es nuestro diagrama de fuerzas. Ahora, observemos lo siguiente. En este sistema de referencia, si extendemos el eje X, lo voy a marcar aquí en azul, vamos a observar que esta fuerza peso se separa en dos componentes. Una componente que es paralela al eje Y y otra que es paralela al eje X. Así que las vamos a marcar aquí. Hay una cosa que es así y otra cosa que es asá. Le damos fuerza peso y la vamos a poner Y. Y fuerza peso X. Y esto es tal que la fuerza peso es igual a la fuerza peso X más la fuerza peso Y en la suma vectorial. Entonces, esto que tengo acá es una descomposición de fuerzas. Vamos a poner aquí descomposición de fuerzas. Entonces, vamos a describir ahora cada una de estas fuerzas que están actuando. Por un lado tenemos la fuerza peso, que es esto de acá. Nosotros sabemos que esta fuerza peso tiene una magnitud. Es igual a la masa por la gravedad. Este ángulo de acá es alfa, es el mismo ángulo que tenemos aquí. Y además, estas componentes que construyen la fuerza peso total se describen de la siguiente forma. La fuerza peso I es igual a, bueno, la magnitud mg coseno alfa. Y la magnitud de la fuerza peso X es igual a mg seno de alfa. ¿Cómo sé cuál es seno y cuál es coseno? Muy sencillo. Tengo un triángulo rectángulo. Voy a poner aquí alfa. Esta cosa le voy a llamar a esta cosa le llamo B y esta le llamo C. Entonces, lo que vas a hacer es lo siguiente. A ver, voy a borrar esa raya que quedó fea. Si desde el ángulo, esta recta, yo la proyecto verticalmente, lo voy a marcar en azul. Entonces, esto implica que el B es igual a seno de alfa. Seno significa siempre proyección vertical. Y el C es A coseno de alfa. El coseno significa siempre proyección horizontal. Esto está ligado a la definición geométrica de seno y coseno. Tú dibujas un círculo unitario, radio 1. Entonces, si el radio lo proyectas horizontalmente, esto de acá abajo lo voy a pintar de verde. O sea, lo pinto de verde. Y aquí tengo algún ángulo alfa. Entonces, eso de aquí es coseno de alfa. Y si lo proyecto verticalmente, eso de ahí, eso de acá es seno de alfa. Si este círculo lo multiplico por A, entonces aquí aparece A seno de alfa y aquí A coseno de alfa. Aquí es exactamente lo mismo. Proyección vertical, seno. Proyección horizontal, coseno. Entonces aquí tenemos la misma cosa, pero que está de lado. Si lo proyectamos contra el lado adyacente, es decir, horizontal, fíjate aquí, el adyacente está horizontal, entonces a este le corresponde el coseno, y el que está al lado opuesto, aquí el B está al lado opuesto del alfa, entonces le corresponde el seno. Es una forma fácil de acordarse. Ya, entonces, ¿qué puedes inferir de acá? De aquí puedes inferir lo siguiente. Recordemos que la fuerza normal hace un par acción-reacción con esta fuerza peso, pero con respecto al eje Y. Estos dos hacen un par acción-reacción. Los voy a pintar de color rojo. Estos dos hacen un par acción-reacción. Y lo que están horizontal con respecto al eje X son estos dos. Esto y esto también hacen un par acción-reacción. Entonces, a partir de esto podemos inferir lo siguiente. La fuerza normal
va a ser igual al opuesto a la fuerza peso en el eje Y. Y aquí tengo la magnitud. Entonces va a ser mg coseno de alfa. La fuerza normal está dirigida hacia arriba, así que le ponemos el más I. Y ahí tenemos la fuerza normal. A partir de la normal podemos calcular el roce. Roce estático. Nosotros sabemos que el roce estático es mu estático por la magnitud de la fuerza normal. Pero el roce estático está dirigido hacia atrás y es máximo. Aquí ponemos máximo. Voy a mover esto igual para hacer el espacio. Máximo. Entonces, esta cosa está dirigida hacia atrás con respecto al eje X. Así que aquí aparece un menos y aquí aparece el eje X. De ahí tenemos el roce estático máximo. Y la fuerza peso X es sencilla, ¿cierto? Vamos a poner aquí fuerza peso en el eje X. Esta cosa es mg seno de alfa X. Y con esto ya tenemos todo lo que necesitamos para resolver el problema, para encontrar ese alfa. Revisemos de nuevo el enunciado. Dice, determine el ángulo de inclinación máximo para el cual el bloque permanecerá en reposo. Es decir, este desgraciado está quieto. Para que esté quieto, es necesario que su estado de movimiento sea constante, con velocidad 0. Y si esta cosa tiene velocidad constante igual a 0, la suma de todas las fuerzas sobre él tiene que ser igual a 0, está en reposo. En particular, es necesario que la sumatoria de todas las fuerzas en el eje X sea igual a 0. Y esto de acá va a implicar lo siguiente. Busquemos las fuerzas que están en el eje X. Son la fuerza roce máximo y la fuerza peso sobre el eje X, la proyección. Entonces, tenemos la fuerza roce estático máximo más la fuerza peso sobre el eje X. Todo esto tiene que ser igual a 0. Y esto de acá es equivalente a decir que esto de acá más esto de acá tiene que ser igual a 0. Pero esta cosa, la magnitud de la fuerza normal es mg coseno. Así que colocamos eso. Tenemos mu estático mg coseno de alfa. Voy a simplificar por el vector ese. Mg seno de alfa. Todo esto con el eje X es igual a 0. Y esta cosa de aquí es equivalente a decir que mg coseno de alfa tiene que ser igual a mu mg seno de alfa. Aquí yo puedo matar los mgs y a partir de esto puedo decir que el mu, el coeficiente de roce estático, es igual a... Ah, mira, acá hay un pequeño error, lo escribí al revés. Aquí va así, mu mg coseno de alfa tiene que ser igual a mg seno de alfa. Casi lo hago al revés. Ya. Entonces se matan los mgs. Aquí tienes que el roce estático va a ser igual a seno de alfa dividido coseno de alfa. Y esto es igual a tangente de alfa. Y esta cosa es re interesante. Roce estático igual a tangente de alfa. ¿Por qué es interesante? Porque si tú quieres averiguar el coeficiente de roce estático de una superficie, basta con tomar esa superficie, colocar un cuerpo y luego comenzar a inclinarlo. O sea, tú lo empiezas a rotar. Y cuando tú observas el ángulo en que se produce el movimiento, en que se rompe el roce estático, tú registras ese ángulo y le sacas la tangente y automáticamente eso te da el roce estático. O sea, te sirve para diseñar un experimento. Pero lo que nosotros queremos averiguar es el ángulo, porque nosotros ya conocemos el roce estático. El roce estático es 0,03. Así que lo único que tenemos que hacer para calcular el ángulo es decir, alfa es igual a arcotangente de mu estático. O es decir, arcotangente de 0,03. ¿Es 0,03? Me parece que sí. Sí, 0,03. Entonces esa cuestión la metemos dentro de la calculadora y vemos que nos sale. Si colocamos eso en la calculadora nos va a dar 1,71835. 58001 y más dígitos. Ese es el ángulo. Ángulo de inclinación máximo. Y ahí queda resuelto el problema. Veamos ahora el último ejercicio. Esta cosa está por acá. Voy a entero. Lo voy a poner por aquí. Ya. Veamos qué dice esta cosa. El último ejercicio dice así.
Un bloque de 75 kilogramos sube con velocidad constante por un plano inclinado 30 grados respecto a la horizontal debido a una fuerza que se aplica horizontalmente sobre él. Si entre el bloque y la superficie del plano hay un coeficiente de roce cinético igual a 0,21, determine la magnitud de la fuerza aplicada. Ya, veamos cómo se hace este problema. Como siempre, primero partimos con el dibujo. Tenemos aquí solución y hacemos el dibujo de esta situación. Entonces, primero dibujamos el plano inclinado, lo vamos a dejar por aquí. A este plano inclinado lo voy a dibujar declarando las variables. No le voy a poner que mide 30 grados, voy a poner alfa simplemente. Después reemplazaré el alfa con los 30 grados. Y por acá estará el bloque. Entonces, sobre este bloque van a actuar algunas fuerzas. Primero está el peso, está la normal y está la fuerza aplicada. Entonces, la fuerza aplicada es en esta dirección, la normal es así y el peso es así. Ah, espera un momento. La fuerza aplicada es de forma horizontal. Es así. Va horizontal. Esta es la fuerza aplicada. Esta es la fuerza normal. Y acá la fuerza peso. Entonces, como consecuencia de esta fuerza aplicada va a aparecer una fuerza de roce. Porque este cuerpo se va a mover. La fuerza de roce va a ir así. Dirigido sobre la línea de movimiento, pero contrario al movimiento. Fuerza de roce. A esta cosa le vamos a colocar un sistema de referencia, el típico para planos inclinados, eje X e Y, va a estar orientado con la línea de movimiento, a ver, más o menos así, algo así. Ese sería nuestro sistema de referencia. Entonces, ¿cómo se resuelve esta cosa? Lo primero que tenemos que hacer es hacer la separación de fuerzas. Aquí he hecho la extensión del eje X en azul. Entonces, si hacemos eso, tenemos que este ángulo aquí es alfa, entonces si yo extiendo esto hacia abajo, este ángulo también es alfa. Por aquí voy a tener las proyecciones del peso. Está la fuerza peso proyectada sobre el eje Y. Y acá tenemos la fuerza peso proyectada sobre el eje X. Y lo mismo va a ocurrir con la fuerza aplicada. Aquí va a haber un ángulo alfa. Y yo tomo esto, esta cosa que está en azul, lo copio y lo llevo acá, lo traslado de forma paralela. Voy a ver que esta fuerza aplicada también se descompone de dos maneras. Se descompone de una forma perpendicular, ¿cierto? Correspondiente al eje Y. Y en otra paralela al eje X. Así. Entonces tengo una fuerza aplicada sobre el eje X. Y el de acá es una fuerza aplicada sobre el eje Y. En realidad aquí me he equivocado en la dirección de la flecha. Esto va hacia abajo. La flecha va hacia abajo. Así. Entonces, una vez hecho esto, ahora podemos armar los pares acción-reacción. Una cosa importante que tenemos que ver aquí, lo siguiente. Aquí dice, un bloque de 75 kilogramos sube con velocidad constante. ¿Qué significa con velocidad constante? Velocidad igual constante implica aceleración igual a cero. Y por la segunda ley de Newton, fuerza igual masa por aceleración. Esto implica que la fuerza neta tiene que ser igual a cero. Así que todas estas cosas que están aquí van a ser pares acción-reacción. Tenemos, por ejemplo, que la sumatoria de las fuerzas en el eje Y tiene que ser igual a cero. Esta cosa está asociada a la fuerza normal más la fuerza peso sobre el eje Y, ¿no? Tiene que ser igual a cero. Esa parte no la vamos a estudiar porque obviamente el bloque no está atravesando la superficie. Ah, y hay que incluir también la fuerza de aceleración sobre el eje Y. Casi me olvido de ese detalle. Más la fuerza aplicada sobre el eje Y. Todo esto tiene que ser igual a cero. Aquí la fuerza normal va a constituir un par acción-reacción con la suma del peso con la proyección, con la parte Y de la fuerza aplicada. Es decir, a partir de esto, tenemos que la fuerza normal es igual a menos la fuerza peso en el eje Y menos la fuerza aplicada en el eje Y. Hay que tener cuidado con esta cosa de acá. Ahora, con el eje X pasa exactamente lo mismo. Sumatoria de la fuerza en el eje X, esta cosa es igual a lo siguiente. Tiene que ser igual a cero porque el bicho se mueve con velocidad constante. Su estado de movimiento permanece constante. Entonces, a partir de esto, nosotros decimos, la fuerza de roce, este es cinético. Aquí faltó poner la C de cinético. Fuerza de roce cinético más la fuerza peso en el eje X más la fuerza aplicada en el eje X. Todas esas cosas tienen que ser igual
a 0. Ya, ahora veamos cómo resolvemos este problema. Lo primero que tenemos que hacer es describir cada una de estas fuerzas, de las fuerzas involucradas en estas ecuaciones. Por ejemplo, la fuerza peso en el eje X, esto es igual a la magnitud de la fuerza peso, miramos acá, por el coseno del alfa. Por el coseno del alfa, y esta cosa está dirigida hacia abajo, así que le ponemos menos y vector. La fuerza peso en el eje X es igual a la magnitud de la fuerza peso por el seno del alfa X. Y esta cosa va dirigida en la dirección del eje X, así que nos queda con un más X. Queda así. La magnitud de la fuerza peso, nosotros ya sabemos que esto es mg. Entonces, reemplazando estas cosas aquí, esta cosa queda menos mg coseno de alfa y más mg seno de alfa y. Entonces, a partir de esta ecuación y esta de acá, vamos a ponerle números a esta cosa. Nos falta esta, ¿no es cierto? La fuerza aplicada en el eje Y, la vamos a escribir así. Fuerza aplicada. Esto de acá en mi de alfa también es menos seno, ¿cierto? Porque está dirigido hacia abajo. Menos FA seno de alfa I, donde FA es igual a la magnitud de la fuerza aplicada. Y el FAX es igual a menos FA coseno de alfa X. ¿Por qué menos? Porque va dirigido hacia allá, contrario al eje X. Ya, a ver, vamos a ponerle nombres a todas estas ecuaciones. Esta de aquí va a ser la ecuación 4, lo de acá abajo va a ser la ecuación 5. Ya, entonces vamos a calcular la fuerza normal. La fuerza normal es igual a, lo tengo aquí, acá, menos fuerza peso en el eje Y, menos la parte Y de la fuerza aplicada. Entonces, menos esto, menos con menos hace más, mg coseno de alfa I, menos esto de acá, pero con el menos hace más, FA seno de alfa I. Así que queda mg coseno de alfa más FA seno de alfa y todo esto I. Esto es la fuerza normal. A partir de esto, yo tengo que la magnitud de la fuerza normal es igual a mg coseno de alfa más FA seno de alfa. Ahora la fuerza roce cinético, esta cosa es mu cinético por la magnitud de la fuerza normal. El roce cinético, ¿hacia dónde está dirigido? Está dirigido en la dirección del eje X, así que le colocamos un más X. Reemplazamos esto aquí y nos va a quedar mu cinético, factor de mg coseno de alfa más fuerza aplicada seno de alfa X. Y aquí tenemos la fuerza del roce cinético. Ahora tenemos que recordar de que hay un par acción-reacción en el eje X. La fuerza de roce cinético se va a anular al sumarse con la fuerza de peso del eje X y la fuerza aplicada en el eje X. Por lo tanto, vamos a tener lo siguiente. Aquí yo tengo calculado la fuerza del roce cinético. Me falta el peso en el eje X, que también lo tengo calculado por aquí. Es esto de acá. Y la fuerza aplicada en el eje Y. Eso lo tengo. No, aplicada en el eje X. Lo tengo acá también. Entonces, voy a reunir toda esa información. Voy a copiar esto porque no quiero estar subiendo y bajando a cada rato. Lo voy por aquí. Y voy a llevarme todos los elementos que necesito para esa ecuación. Necesito el peso en el eje X. Esto de acá. Necesito... No, ese es el eje Y. Este es el eje X. Y necesito la fuerza aplicada en el eje X. Esto de acá. Entonces voy a llevar todas estas cosas juntas acá abajo. Y voy a llevarme también... Ah, no, tengo todo. Tengo todo. Ya, ahí está. Aquí tengo todo lo que necesito para continuar con la deducción. Todas estas cosas estaban más arriba. Entonces tengo que el roce cinético, que lo tengo calculado acá, más el peso con el eje X, que lo tengo acá, más la fuerza aplicada en el eje X, que la tengo aquí abajo. Todas esas cosas tienen que sumar 0. Así que a partir de toda esta cuestión, yo tengo lo siguiente, que esto, roce cinético en el eje X, más esto de acá, peso en el eje, mira, le puse Y, esto es X. Ahí, peso en el eje X. Creo que ese error no va a afectar en otras partes porque no consideré esa X dando vuelta. Menos esto de acá, todo eso me tiene que dar 0. La ecuación me quedó un poco larga, así que la voy a aplastar un poco. Vamos a hacer con esto. Ahí sí se puede ver completa. Entonces lo que tengo que hacer es despejar esta cosa. Lo tengo aquí y allá. Entonces lo primero que voy a hacer es borrar los X porque está todo sobre el mismo eje, así que lo puedo cancelar. Voy a multiplicar algunas cuestiones. Entonces esto de aquí es equivalente, lo voy a poner implica mejor. Esto de acá implica mu cinético mg coseno de alfa más FA mu cinético seno de alfa más mg seno de alfa menos FA coseno de alfa. Todo esto tiene que ser igual a 0. Entonces lo que voy a hacer ahora es factorizar. Acá hay F alfa
FA que diga, la fuerza aplicada, es la magnitud de la fuerza aplicada. Voy a factorizar esa cosa, fuerza aplicada, va a aparecer mu cinético, seno de alfa menos coseno de alfa. Y estas cosas las voy a tirar al otro lado de la igualdad. O sea, me va a quedar menos mg seno de alfa menos mu cinético mg coseno de alfa. Ahora lo que voy a hacer es tomar todo esto, lo voy a copiar, esto de acá lo voy a pasar dividiendo para acá. Voy a quitar estos paréntesis porque ya no hacen falta. Entonces aquí queda dividido. Así que este igual lo puedo poner un poquito más centrado y esto queda así. Y ahora para quitar esos menos que molestan un poco, voy a hacer lo siguiente. Esta cosa va a ser mg seno de alfa más mu cinético mg coseno de alfa. Y esto de acá los voy a escribir al revés, que es lo mismo que multiplicar por menos 1. Va a quedar coseno de alfa menos mu cinético seno de alfa. Esa sería la fuerza aplicada, la magnitud de la fuerza aplicada. Y ahora puedo aplicar una simplificación porque aquí tengo factores comunes. Estos de acá son factores comunes, así que los puedo juntar. mg seno de alfa más mu cinético coseno de alfa dividido coseno de alfa menos mu cinético seno de alfa. Voy a agrandar este paréntesis. Lo voy a escribir así mejor. Esta cosa lo vamos a arreglar así. Y aquí tengo la magnitud de la fuerza aplicada. Entonces con esto ya tengo una fórmula. Esta es la magnitud de la fuerza aplicada. Y me conformo con eso en realidad porque el enunciado nos dice aplicamos horizontalmente esa fuerza. Entonces el tamaño de esta flecha verde es lo que obtuvimos en la fórmula de abajo. Y aquí necesitamos, ¿qué datos? Necesito la masa, la gravedad, el mu cinético y el alfa. Necesito esos datos simplemente. Entonces voy a ir a buscar esos datos arriba al enunciado, los voy a traer abajo y vamos a reemplazar y vamos a obtener todo lo que estamos. Vamos aquí al enunciado. Ya, la masa son 75 kilogramos. El G es 9,81 metros sobre segundo cuadrado. El mu cinético es 0,0021. Y me pasé con un 0. 0,21. Y el alfa son 30 grados. Entonces, con esta información, voy a mover esto un poco para que no me moleste al copiar. Entonces yo me voy con esta información de regreso. Vamos, esta cosa me la llevo por aquí y la dejo acá abajito. Ahí está. Entonces lo que hago es tomar estos datos, meterlos dentro de esta fórmula y a partir de esto tengo que la magnitud de la fuerza aplicada va a ser igual 75 kilogramos por la gravedad 9,81 metros sobre segundo cuadrado por seno de 30 más 0,21 coseno de 30. Y todo esto dividido coseno de 30 menos 0,21 seno de 30. Ahora, estas cosas las podemos reducir a mano. Podemos escribir seno, coseno. Aquí vemos 0, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 0, dividido en 2, 0, 30, 45, 60 y 90. Entonces, a partir de esto tenemos que seno de 30 es igual a 1 medio y coseno de 30 es raíz de 3 medios. Así que haciendo esos reemplazos y las unidades aquí, esto va a dar newton, la fuerza aplicada va a ser 75 por 9,81 ya. Aquí es 9,81. El seno de 30 es 1 medio. O le ponemos 0,5 simplemente. 0,5. No, 1 medio. Me gusta más 1 medio. 1 medio más 0,21 coseno de 30, raíz de 3 medios. Dividido raíz de 3 medios menos 0,21 por 1 medio. Metemos todo esto en la calculadora y vamos a obtener la magnitud de la fuerza aplicada. Y meto esto en la calculadora y si no he tecleado mal, esto me va a dar aproximadamente igual a 308,3385 newton. Entonces esa es la magnitud de la fuerza que se ha aplicado de forma horizontal. Bien, vamos a dejar este video hasta aquí por ahora. Adiós.